en Pentecostés. Y estuvimos hace un rato buscando qué significaba Pentecostés y qué número era, pero el Pentecostés se celebra con la culminación de la Pascua. Es un día de importancia en la historia cristiana y es el momento en que se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos y el pueblo de Dios. Y esto pasó 50 días después de la resurrección de Jesús, por eso es el número y el nombre de Pentecostés. Y esta celebración marca el inicio del ministerio de la iglesia, ahí empezó la iglesia a funcionar, y también es cuando vemos que empezaron a compartir más el evangelio, ¿no? Empezaron a compartir y predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que el Pentecostés fue una promesa que Jesús nos dejó? En Juan 14, si quieren subir la mano ahí o darla, porque yo voy a leer por varios lados, ya lo pusimos en la pantalla para que podamos buscarlo, pero en Juan 14, del versículo 23 al 26, espero, no hay apuro, vamos a ver de por qué vemos que es la promesa que Jesús nos dejó. Yo lo voy a estar leyendo en la versión de la TLA y vemos que dice: Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí me ocurrió. A la TLA les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. Y el Espíritu Santo vendrá y lo ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Y el Espíritu Santo le enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Esto es lo que vemos que Jesús estaba compartiendo, él antes también de partir. Él se estaba yendo, se estaba despidiendo de los discípulos, y los discípulos no querían que se vayan. Porque imagínense, tener a Jesús, el Maestro, al lado de ustedes, y una persona que había hecho milagros, que había estado ahí haciendo cosas tremendas, y también había estado con ellos todo ese tiempo, esos 3 años. Imagínense que se iba. Ellos decían, no te vayas. Pero él decía, les conviene que yo me vaya, para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que yo les he enseñado. Pero, ¿qué fue lo que pasó ese día de Pentecostés? ¿No? Como decíamos, eso es el día de la fiesta de Pentecostés en Hechos 2. En Hechos 2, del 1 al 4, vemos que dice: el día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar, así como estamos ahora. Y de pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Y fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos. Y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas, y cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Y en Hechos 2, versículo 12, vemos lo que también estaban las personas diciendo entre ellos. Decían: algunos somos judíos de nacimiento y otros nos hemos convertido a la religión judía. Pero es increíble que los oigamos hablar en nuestro propio idioma, de las maravillas de Dios. Y no salían de sus hombros, ni dejaban de preguntarse: ¿y esto qué significa? Y también algunos empezaron a burlarse de los discípulos y lo acusaban de estar borrachos. Pero los discípulos se pusieron de pie y con voz fuerte Pedro dijo: israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hechos 2, del 12 al 17. Y entonces, en este momento, ellos estaban ahí todos reunidos, y cuando pasó esto, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, dice que había personas, porque como esta fiesta era una fiesta que los judíos celebraban también los 50 días después de la resurrección de Jesús, de la Pascua, ¿no? Como también ahí ellos estaban ahí juntos y había personas en muchos lugares, y ellos se asombraban que se entendía lo que estaban diciendo, lo que estaban hablando acerca de Dios. Y otros decían, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que pasó? Y ahí en ese momento, ¿quién aparece? Pedro. Pedro se levanta y empieza también, lleno del Espíritu Santo, a hablar. Pero si recordamos, ¿alguien sabe quién era Pedro? ¿Cuál es alguna anécdota o historia que vemos a Pedro involucrado? ¿Alguien se viene a la mente algo? Simón. Sí, Simón Pedro, sí. ¿No? Pescador. Pescador, muy bien. ¿Qué hizo Pedro? Si recordamos bien, Pedro fue el que negó a Jesús, ¿no? Fue que a veces también cuestionamos que tenía poca fe, porque Jesús le dijo que camine sobre el agua y él fue, empezó, caminó, pero después se hundió, ¿no? Vemos justamente en este momento
que Pedro, lleno del Espíritu Santo, él habló con autoridad. Y después de este momento, después de que el Espíritu Santo habían sido llenos todos los que estaban ahí, también Pedro y Juan, que eran dos discípulos, fueron amenazados por las autoridades y también los habían llevado para apresarlos. Pero me gusta cómo después Hechos, la Biblia, y a mí el libro de Hechos me encanta porque es como la iglesia primitiva, o sea, como la primera iglesia como institución empezó a dar esos pasos. Luego también en Hechos 4, versículo 31, vemos que de vuelta se habían juntado para orar. Y dice, cuando terminaban de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. ¿Alguna vez han tenido temor de hablar de Jesús? ¿O miedo, qué dirán, o temor de que me pase algo? Hoy quizás en esta época no nos pasa de que por hablar de Jesús nos arresten. Hay países donde sí pasa. Y en este momento ellos también ya habían sido amenazados y advertidos de que si seguían predicando de Jesús, los iban a matar. Y vemos justamente, como dice, a partir de ese momento todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Y en Pentecostés vemos como que ocurrieron ciertos factores, o que también esto trajo con acontecimientos. Por ejemplo, fue el inicio del ministerio de la iglesia. Se considera justamente el día de Pentecostés, donde comenzó a cumplirse la gran comisión y su misión de difundir el mensaje de Jesús por el mundo. También otro acontecimiento significa el poder y la gracia de Dios. Pentecostés representa la gracia y el poder de Dios para transformar las vidas y para llevar a cabo la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. También, otra cosa importante es una renovación espiritual. El Espíritu Santo es visto como una fuerza que renueva y fortalece a los creyentes en su fe. Otro importante que pasó ese día y trajo una unidad a la fe. Todas estas personas que eran de diferentes lados estaban unidos en su fe al entenderse. Y Pentecostés simboliza la unidad y la comunión de los creyentes en la fe. Y hoy justamente quiero hablar acerca de cómo ser lleno del Espíritu Santo trajo una transformación en la vida de una persona. Y fue en la vida de Pedro, como estábamos hablando. Pedro fue uno de los discípulos. Y quizás uno de los más brutos discípulos, por así decirlo, ¿no? Por su tarea, por cómo era considerado. No tenía grandes estudios ni reputación, al revés, era un pescador de peces, era arrebatado. Él en un momento, cuando vino un soldado romano a arrestar a Jesús, le cortó una oreja, ¿no? O sea, hizo todo también ahí. Justamente, también cuando Jesús le pidió que vaya, cuando lo conoció, le pidió que vaya mar adentro para tirar la red. Dijo, que va a saber de pesca, yo voy a tirar la red solamente para ver que no sale nada. Y cuando tiró la red ahí, salieron los peces llenos hasta que se rompieron las redes. Ese era Pedro. Quizás esa vez que él tiró esa red y salió lleno, no se había dado cuenta que había sido una de las últimas veces que él iba a ser pescador de peces. ¿Por qué? Porque Jesús después le dijo, síganme, en Mateo 4:19, síganme. Y en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. O en otra versión dice, les haré pescadores de hombres. Y a mí este versículo siempre me hace acordar una anécdota. Yo tenía una Biblia que me había regalado mi madre, que era parecida a esta, el color, por eso a mí me gustaba solamente esa Biblia, nunca la había leído, pero me gustaba el color de esa Biblia. Yo cuando se la pedí a mi madre, ella me la regaló. Y yo siempre que la leía, tenía ese versículo de Mateo 4:19 en la parte de atrás, pero la parte de adelante decía la Biblia del pescador. Y yo siempre cuando la leía mal, decía la Biblia del pecador. Y no la quería leer porque me sentía confrontado con la Biblia. Sin leerla, yo me sentía confrontado. Pero justamente cuando después entendí que decía la Biblia del pescador, y ese simbolismo que Jesús le estaba diciendo, ahora los haré pescadores de personas, me interesó. Pero siempre me gusta contar esa parte de cómo la Biblia, yo le confundía el pescador con pecador y no quería leerla. Pero acá, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, en lugar de pescar peces, yo les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Luego también Jesús sanó a la suegra de Pedro, por eso quizás después Pedro no lo quería mucho a Jesús, ¿no? Pero en Pedro vemos también ese momento en donde Jesús fue arrestado para ser crucificado. Y en ese momento también Pedro estaba ahí. Y creo que podamos también leer en Mateo 26, de versículos 69 a 75. Yo traje varios versículos, hoy no tomé el tiempo de preparar la palabra, como hace meses no lo hacía, entonces también estoy emocionado por compartir. Pero en Pedro, acá vemos este momento que él estaba con Jesús. Y en Mateo 26, de 69 al 75,
vemos que dice, mientras sucedía todo esto, que era que Jesús estaba siendo juzgado para ser crucificado, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. Y de pronto, una silueta se le acercó y le dijo, tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea. Y delante de todo, Pedro le contestó, eso no es cierto, no sé ni de qué me hablas. Pedro salió por la puerta del patio, se fue de ese lugar, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús, el que vino a Nazaret. Y Pedro lo negó de nuevo y dijo, le juro que no conozco a ese hombre. Y Pedro lo negó de nuevo y dijo, le juro que no conozco a ese hombre. Y un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron, estamos seguros de que tú eres uno de sus seguidores. Hablas como los de Galilea. Y Pedro le contestó con más fuerza, estaba más enojado todavía. Ya le dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En otra versión dice que Pedro empezó a decir vulgaridades, cosas como para pasar despercibido, que no cuestionen que él había sido uno de los discípulos. Y en ese momento que él les dijo esto, dice que un gallo cantó. Y Pedro se acordó que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro se acordó en ese momento. Y dice que salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Y en ese momento Pedro se sintió mal, se sintió triste porque recordó cómo Jesús antes ya le había dicho, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y luego de que pasó, Jesús fue crucificado, ¿no? También Pedro, vemos de que después de haber negado a Jesús se sentía mal, se sentía horrible, ya 3 veces lo había negado, quizás se sentía también culpable de no haber podido hacer nada más, haber podido hacer algo para que Jesús no haya crucificado, pero sin poder haber hecho nada, siendo también quizá un poco cobarde, volvió a su profesión, volvió a pescar peces. Quizás también ese lugar había sido su lugar de frustración, donde él muchas veces había querido ir a pescar, no había pescado nada, había querido ir a hacer algo para su trabajo y no había podido. Quizás también ese lugar donde él se había frustrado muchas veces. Y él volvió a ese lugar, a pescar. ¿Y alguna vez a vos te ha pasado que has negado a Jesús y volvés quizás a viejos lugares? Volvés a viejos hábitos, a viejos vicios, a viejas conductas, donde te sentís frustrado también muchas veces. Pero en ese mismo lugar donde pescando peces, Jesús se le apareció nuevamente y le indicó que pesquen en un lado. Y adivinen qué, otra vez sus redes salieron llenas de peces. Y esta vez no se rompieron. Pero quiero que podamos leer en Juan 21, 11 y 17, que es donde relata esta parte. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta, pues tenía 153 pescados grandes. Y a pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era. Bien sabían que era el Señor Jesús. En este momento, cuando Jesús había sido crucificado, Él había resucitado, Él se había presentado a su discípulo en un momento, después se fue, y en este momento se le apareció, en este mismo momento, en este mismo lugar de frustración para Pedro, en el río. Y ahí en ese momento Jesús los invitó, desayunaron, y dice que ninguno se atrevía a preguntarle quién era, y después Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. Y también le dio el pescado. Y esa era la 3ª vez que Jesús se aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como corderos. Y Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya la 2ª vez que me pregunta. Y Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, pues son como ovejas. Y por 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería, haciendo referencia a las 3 veces que también lo había negado. Y entonces Pedro le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Pero vemos también que este mismo Pedro, con estas cualidades, pero lleno del Espíritu Santo, fue el que cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y sobre el pueblo de Dios, él tomó ahí la batuta
y dijo y declaró, esto lo que está pasando es que la promesa que Jesús nos dijo se está cumpliendo. El Espíritu Santo está descendiendo sobre este lugar. Y en ese momento fue la primera prédica que Pedro expuso y compartió. En ese momento ahí, quizás de caos también, ¿no? De que no sabían qué era lo que estaba pasando, Pedro se levantó y llenó el Espíritu Santo. Vemos en la palabra, en Hechos 2, del versículo 16 al 42, que dice, lo que pasa hoy es que Dios ha cumplido lo que nos prometió. Cuando por medio del profeta Joel dijo, en los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones, a los ancianos en sueños. También en esos tiempos le daré mi espíritu a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Y daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo, y el sol dejará de alumbrar, y la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Dice, esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Pero yo salvaré a todos los que me reconozcan como su Dios. Escúchenme bien, porque voy a hablarle de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Desde el principio, Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Dice, y ustedes lo ataron, lo entregaron a los romanos para que lo mataran, pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tiene ningún poder sobre él. Y hace mucho tiempo, el rey David también dijo lo siguiente acerca de Jesús. Todo esto está hablando Pedro, esto lo Pedro en su primera prédica. Yo siempre le tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Tú no me dejarás morir ni me abandonarás en el sepulcro, pues soy tu fiel servidor. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Contigo a mi lado, soy verdaderamente feliz. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le había prometido que un familiar suyo sería rey de Israel. Y David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Y todos nosotros somos testigos de que resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Y Dios le dijo a Jesús el Espíritu Santo. Y Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Sabemos que quien subió al cielo no fue David, pues el mismo Dios dice, Dios le dijo a mi Señor el Mesías, siéntate a la derecha de mi trono hasta que yo derrote a tus enemigos. Israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quien ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado poder y autoridad sobre toda la humanidad. Y todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Estaban siendo confrontados por el mensaje de Pedro. Y entonces le preguntaban a Pedro y a los demás discípulos, amigos israelitas, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contestó, pídanle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros nos bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar en otra parte del mundo. Y Pedro siguió hablando con mucho entusiasmo y le dijo, sálvense del castigo que le espera a todos los malvados. Y ese día, unas 3.000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Y tan pronto como los discípulos los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los discípulos compartían con ellos la enseñanza acerca de Dios y de Jesús. Y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. ¡Wow! Todo esto es lo que Pedro le estuvo compartiendo al pueblo en ese momento, ¿no? Fue como el mensaje que Pedro dio. Y este es el mismo Pedro que alabó a Jesús, es el mismo Pedro que le cortó la oreja a un romano, es el mismo Pedro que muchas veces estaba ahí como que arrebatado para hacer otras cosas en contra de Jesús. Pero acá vemos como lleno del Espíritu Santo fue este mensaje que compartió. Y en su primera prédica, en su primera vez que compartió, dice que 3.000 personas se convirtieron y creyeron en Jesús. Era una locura como en ese momento fue. ¿Y cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo vino a dar la autoridad y poder de Dios. Y miren lo que dice en Hechos 1:8.
Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. El Espíritu Santo vino justamente para darle poder. ¿Para qué? Para que hablen de Él en todos los lugares. Ahí nombra el lugar donde yo estaba, en las ciudades de lados, en todos los lugares. El Espíritu Santo vino ¿para qué? Para darle poder, para que seamos sus testigos. En 2 Corintios 3:17 dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces no sé vos cómo estás viviendo tu vida, pero si te sentís preso de cosas, si donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces busquemos al Espíritu de Dios. En Romanos 15:13 dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé la paz que trae confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Romanos 15:13. No sé cómo estás vos hoy, pero si quizás te sentís inseguro, acá dice que Dios nos da seguridad. No sé si te sentís triste, acá dice que Dios nos llena de alegría. No sé si necesitas paz, dice que Él nos da la paz que trae confiar en Él. Y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Si hoy vinimos hasta acá sin esperanza, acá dice que el Espíritu Santo nos trae esperanza. Y el Salmo 143:10 dice: tú eres mi Dios, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga, enséñame a hacer lo que quieres que yo haga. Y permite que tu buen espíritu me guíe hacia el bien. Acá estaba diciendo David en este salmo, él está diciendo: tú eres mi Dios, enséñame. A veces yo le digo: Señor, ayúdame, enséñame a qué tengo que hacer, no sé qué hacer, enséñame. Dice que tu espíritu me lleve hacia el bien. En Efesios 4:30, el 32, dice: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás, dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonará a ustedes por medio de Cristo. Entonces Pentecostés fue cuando la promesa de Jesús se cumplió. Pero no fue solamente un hecho aislado, un evento que pasó ahí y solamente quedó ahí, sino que es un recordatorio diario para nosotros como cristianos de ser llenos del Espíritu Santo. Recordar que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas como Jesús les había prometido, que le iba a dar iba a venir a consolarlos, iba a venir a guiarlos, a enseñarles todo lo que Él había dicho. Él fue fiel y lo cumplió. Y también el Pentecostés fue una señal de unidad, de armonía, de obtener fuerza de Dios, autoridad para poder proclamar el Evangelio. Sin temor, vemos que decía que habían sido libres del temor, sin miedo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si es Emmanuel, Dios con nosotros, está en nosotros, somos su templo. Y justamente hoy yo quiero animarlos a que podamos vivir en Pentecostés. La prédica era viviendo en Pentecostés, pero no solamente en un hecho un día como hoy, sino que cada día poder recordar de vivir justamente esto. Este es un momento que dio el inicio a la iglesia como institución, que es algo que también a mí me apasiona, pero es algo que vino a traer unidad, armonía. Vemos como también ahí la gracia de Dios había sido derramada y desplazada sobre ellos, ¿no? También esa parte de la renovación espiritual, ellos fueron fortalecidos en su fe mediante el Espíritu Santo. Vemos también que en ese momento donde Pedro ahí tomó la batuta y empezó a compartir ese mensaje, las personas también sintieron a Dios y también en ese momento se convirtieron a Él, empezaron a ser seguidores de Jesús. Y también vemos como esto hoy nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida. Yo quiero justamente animarlos a eso, a que vivamos en Pentecostés. No en un hecho, en un evento, algo que se celebre una vez al año, sino que nosotros en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, vamos a tener siempre esto presente. Que el fuego de Dios, como decía en este versículo, que el fuego, esa que decía que había fuego sobre su cabeza, ¿no? A veces el Espíritu Santo se representa como fuego, sobre una paloma, sobre un viento recio, y también que el Espíritu Santo vino para traer unidad y armonía y llenarnos de su poder. Juan Wesley, que es el promotor de la iglesia metodista, él dice que tuvo una profunda experiencia con Dios.
Luego también él había tenido mucha experiencia como misionero. Él era de Inglaterra, había viajado a Estados Unidos como misionero, se vino frustrado porque no pudo hacer nada. Y después en un momento él compartió con unos cristianos que se llaman los moravos, que eran del pueblo de Moravia. Y él dice que en ese momento, en un barco que él estaba con ellos, sintió arder su corazón de una forma extraña. Sintió que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para su salvación. Y recibió la seguridad de que él había borrado sus pecados y que lo salvara de la ley, del pecado y de la muerte. A veces la gente piensa que la iglesia metodista libre no cree en el Espíritu Santo, porque a veces tiene cierta parte que es estructurada, pero justamente libre es la libertad del mover del Espíritu Santo. Y es imposible pensar en Wesley y el movimiento metodista sin considerar la persona y la acción del Espíritu Santo. Y hoy, que justamente recordamos esta parte de Pentecostés, yo quiero animarlos a que cada uno de nosotros podamos tener esto presente. Que no fue un hecho, un evento, algo que pasó un día y que marcó a los discípulos que estaban ahí, sino que fue el comienzo para que también la iglesia comenzara a cumplir la gran comisión. Era la promesa de Jesús, se hacía realidad, para que estos sean llenos de poder, llenos de autoridad, que sus vidas sean llenas. Como veíamos, decía, bueno, dejen de estar tristes, preocupados, ¿no? A una parte decía, no sé si hay sentido identificado esa parte, dice, no digan malas palabras, no se pongan a pelear, sino que sean compasivos. Eso es lo que vino a traer el Espíritu Santo, vino a traer esa unidad, vino a fortalecernos en Él. Y también que podamos ser testigos de Jesús en todos los lugares, no solamente en la iglesia, y qué lindo que juntos adoremos a Dios, sino que también afuera, que podamos ser sus testigos, sus embajadores, los que aún lo conocen. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie? Yo quiero animarlos a que mientras también escuchamos esta canción, puedan estar presentes en esto que estamos compartiendo. Pero quiero animarlos a que nos podamos poner de pie y quiero que podamos escuchar esta canción. Sí, a Dios, me quedaré, aquí me quedaré, en presencia guardaré. Aquí me quedaré, Dios, no me moveré. Dios, aquí estoy. Quiero ser lleno de tu presencia, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero guardar tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque así como ese día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre tus discípulos y fueron llenos. Hoy también nosotros queremos lo mismo. Decirle a Dios, entra en mi casa, tu presencia, entra en mi corazón, tu presencia, Espíritu Santo, ven como un viento recio, ven como un fuego a mi vida, así como un alrededor que cuidó de tu presencia, yo también quiero cuidar de tu presencia, llevar la meditación. Mata el tiempo con Dios, decirle Dios, perdón si muchas veces he actuado como Pedro, levándote con miedo, pero hoy también como Pedro llena del Espíritu Santo, quiero venir a ti. No me moveré. Dios, gracias. Gracias porque hoy puedo venir hacia ti. Si tú me estás ahí esperando con los brazos abiertos, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llene mi vida, quite toda preocupación, toda tristeza, que me pueda revelarle que tú, Dios, estás en mí, que pueda reflejar tu amor, Jesús, que tú, Jesús, también vengas a guiar mi vida. Espíritu Santo, así como en Pentecostés, Señor, que mi casa sea llena de ti, que mi vida sea llena de ti, de tu presencia, Señor. Te pido, Dios, que tú bendigas la vida de cada uno de ellos, Señor, sus hogares, Señor, que también tú llenes, Señor, del Espíritu Santo. Y quizás mientras estamos ahí orando, mientras hablamos acerca de ese día, como el Espíritu Santo vino y fue lleno a todas las personas, y como también personas se convirtieron. Quizás vos oís también a Dios que decirle, Señor, hoy yo vengo a ti, hoy te quiero abrir mi corazón. Y yo quiero animarlos a que
podamos también juntos hacer esta oración. Esta oración de fe que abre nuestro corazón a ti. Y te dice, Dios, quiero hermanos que puedan repetir conmigo. Digamos, Señor Jesús, te abro mi corazón. Gracias por morir en esa cruz para perdonarme. Te pido perdón y te abro mi corazón. Ven, lléname de tu Espíritu Santo y guíame por tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos un aplauso a Dios. También estábamos ahí compartiendo que esto lo podemos tener presente cada día. Que ese momento de Pentecostés no sea solamente algo que pasó y quedó ahí aislado, sino algo que en nuestra vida, hoy, 2025, podamos también tenerlo presente. Y que el Espíritu Santo no solamente haya quedado en ese momento y lo recordamos, sino que podamos hacer algo cada día, que podamos tener esa búsqueda por Él. Que en nuestra habitación, como dice la canción, tu presencia vaya ahí. Y que la cuidaremos, la protegeremos. Como también decía ese versículo que leímos de que no entristezcamos al Espíritu Santo que está en nosotros. Él está en nosotros, no se va y no solamente está en la iglesia, no, está en nosotros. Pero que también con nuestra vida podamos agradarlo. Que con nuestra vida podamos también buscar agradar a Dios. Y así justamente ejercitar y tener esa relación con el Espíritu Santo presente. Recordamos que creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno es más que el otro, sino justamente juntos es la Trinidad. Y el Espíritu Santo en ese momento vino sobre el pueblo para justamente llenarlo de autoridad, de poder, para que proclamen el Evangelio sin temor, sin miedo. Y hoy también nosotros. Nosotros somos los discípulos de este momento. Somos los seguidores de Jesús. Nada más y nada menos que los discípulos de Jesús. Y animarlos a que esto pueda ser algo también en nuestra vida. Podamos tener presente y podamos compartir de Jesús a nuestro alrededor, a nuestra familia. También una canción dice que tu presencia vaya a mi casa y yo la guardaré. Y animarlos a que eso pueda ser algo de bendición. Y espero que haya sido bendición este mensaje y que también esto que compartimos y recordamos como iglesia, ese evento que pasó, pueda ser algo que marque nuestras vidas y también de adelante pueda ser una experiencia con Dios. Dios, Jesús, Espíritu Santo, guíame por tus caminos, por donde vos quieres que yo vaya. Ayúdame justamente a poder vivir una vida que te agrade, una vida que tú quieres que yo viva. Amén. Si estás viendo este video, te felicito por querer buscar más de Dios. Si hoy decidiste entregarle tu corazón a Jesús, o si querés conocer más acerca de cómo somos iglesia, te invito a que puedas escanear este código QR que aparece en pantalla, o entrar al link que aparece en la descripción de este video y conectar. Alguien del equipo se va a poner en contacto contigo de la manera que vos prefieras. Y te invito a ser parte de esta gran familia. Somos IML.Gracia. Amamos a Dios, amamos a las personas y hacemos discípulos.